Uy, me llegó un mensaje de Alba. Ay, es un reel. O sea, si ustedes solo están tomando clases y no están leyendo libros, y no están yendo al cine, y no están viendo buenas series, y no están yendo a museos, y no están teniendo acceso a conciertos, no están teniendo una educación realmente integral. O sea, para aprender en serio se necesita mucha cultura. Entonces, claro, nosotros nos podríamos organizar y empezar a tener justo en estas aulas y por todos lados, al aire libre, la tecnología permite cualquier cosa, podríamos empezar a tener cineclubs. O aquí en CUSEA yo he venido muchas veces y en esta área hay un montón de cosas. Aquí yo veía a Armenta dando clases de baile y no sé cuánta cosa, ¿no? Eso es muy importante, o sea, es vital. La alimentación, la salud y la cultura forman parte de la vida universitaria. Sin eso no es vida universitaria, es escuela de profesionales. No es poco, pero le falta. ¿Le habrá gustado el reel que le envié? Sí, yo sí creo que es importante, pues, conocer otras cosas, embadurnarnos de cultura, conocer de música, cine, literatura, pintura. No solo se trata de estudiar. Pero ¿qué pensará? Hola, yo soy Janet Y yo, Alba, y y esto esto es es Odisea Odisea Lingüística. Lingüística. Bueno, vamos a comenzar mandando un cordial saludo a todas las personas que nos están acompañando en este episodio número 7 del podcast Odisea Lingüística. Ansiosas por compartir la temática que trajimos para el día de hoy. Alba, cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy. Trazando puentes, la crucial fusión entre la sensibilidad cultural y la formación académica. Cultura, lingüística. Sí, son dos conceptos que para mí son dos conceptos que están ligados el uno al otro. Cuando uno quiere aprender un nuevo idioma, necesariamente se ve sumergido en la cultura y ayuda mucho a poder entenderlo mejor. ¿Cuántas veces ya en el podcast hemos repetido que la lingüística es una ciencia multidisciplinaria, lo que se basa en que la lingüística se encuentra en diferentes ámbitos de la vida y acompaña también a otras ciencias? Cultura y lingüística. Podemos fusionarla, pero ¿la fusionamos? En mi caso, partiendo de la experiencia que yo tuve, en mi caso, yo creía que el conocimiento lingüístico se limitaba a las aulas. Y eso me pasó en los primeros años hasta que conocí un docente que nos decía, no, tenemos que explorar un poco más esto. No lo llegué a escuchar en su totalidad en su momento, debo ser honesta. No llegué a prestar atención y ya cuando acabé la carrera me puse a ver películas, series, porque tenía mucho tiempo libre, porque no estaba haciendo lo que debería hacer. Y en ese momento dije, la lingüística está en todo. El lenguaje está en absolutamente todo. Y es una pena, porque veo muchos compañeros que dicen, no tiene aplicabilidad y no sé qué, pero están en estos aspectos culturales y hoy precisamente queremos hablar de eso. ¿O existe la idea de no sé cómo estudiar la lingüística o bajo qué temáticas investigar? ¿Cómo relaciono la lingüística con determinado fenómeno? ¿No? Algo que me pasaba a mí en la carrera de lingüística e idiomas en la UMSA era que yo no aprovechaba tanto espacios culturales o espacios extracurriculares que la misma UMSA te ofrece hoy en día. Em, Iba de mi casa, salía de mi casa a estudiar a la universidad y de la universidad a mi casa. Ya casi terminando la carrera me había dado cuenta de cuán importante puede ser el rodearte y desarrollar tu conocimiento lingüístico a través de la curiosidad de elementos, como puede ser la literatura. Generalmente no las relacionamos tanto con la lingüística. Es una pena porque se relaciona muchísimo con la lingüística. Creemos atender que los lingüistas somos muy técnicos y que ustedes realmente pueden estudiar la literatura. ¿Tú qué crees? Sí.
Y concuerdo contigo de que muchas veces no tenemos este espacio para el ocio. Lo mencionábamos cuando diseñábamos este episodio. Y sucede porque mucho en casa, yo creo que muchas personas vienen con esta idea de, no, tú vas a estudiar y ya. Como tu mamá te dice, ¿no? O Tú solo tus tienes papás. que estudiar, Sí. nada más. Y tú eres como que voy a mis clases, charlo un rato con mis amigos y a casa otra vez. Pero, ¿eso es acaso sinónimo de ser un buen universitario y nos encamina a ser un buen profesional? ¿Tú qué crees? Yo creo que no. Y lo puedo decir desde la otra carrera que también estudié, que la parte cultural está muy descuidada y es una pena porque en universidades públicas yo siento que se debería incentivar muchísimo más esto, que las universidades, las autoridades universitarias, incluso en gobierno central, departamental, debería abrir estas opciones, porque también acá hay algo de que el ocio, la cultura, es algo que te cuesta. Ir al cine te va a costar. Si bien sí hay funciones gratuitas, pero quizá no sea lo que a ti te gusta consumir. Lo mismo sucede con los libros, entonces yo creo que es muy importante este factor cultural, pero también hay que ser conscientes de que tiene un costo, tiene un costo monetario y a veces de tiempo. Si bien hay opciones que son gratuitas, pero pucha, justo es el día que tengo Choque de horarios. o si trabajas es hasta No las 6 de la puedes. noche, 6 de la tarde, perdón, y ya a esa hora yo Uno recién está estoy saliendo. cansado, tal Ajá. vez. O sea, depende mucho de explorar y luego va, tú tienes tiempo, pero acabas agotado. Las personas que trabajan deben saber que a veces una persona acaba de su jornada laboral y lo último que quiere hacer es salir a dar vueltas por ahí, sino quiere llegar a casa, descansar y prepararse para el día siguiente. También implica una especie de sacrificio, diría yo, de la otra persona. Volvamos a la introducción. Escuchábamos a una doctora, ella es licenciada en la Universidad de México, de la licenciada Mara Robles, quien es diputada local por Jalisco, Estado de México, y al mismo tiempo funge como profesora universitaria. Y bueno, hablando acerca de México, también tiene una propuesta cultural muy interesante. No sé si alguno de ustedes escuchó que hace poco se presentó Rosalía en el Zócalo, es decir, es como que se presenta en la Plaza Murillo. Obviamente no es la misma dimensión en cuanto a espacio, pero ellos tienen legislatura, es decir, normativa, que el ciudadano mexicano tiene acceso a la cultura y lo hace a través de estos conciertos, y estos conciertos son gratis, o sea, el Estado es a quien paga al artista. También se presentó Justin Bieber. Bueno, ustedes dirán, ¿qué clase de artistas? Pero eso es cultura, Alba, eso es cultura, Jane. ajá, Pues sí, sí es lo parte de... es la cultura contemporánea, es lo que está de Claro. moda y lo que, digamos, un joven de 15 años no va a poder pagar un boleto para un concierto de Rosalía porque es sumamente costoso, pero el Estado lo hace a través. No estoy defendiendo por completo a la legislatura, al gobierno mexicano, pero vemos que hay estados, o sea, perdón, países que sí se preocupan por este aspecto cultural. Ahora, quizá algunos de ustedes digan, roban millones de dólares en el proceso, tal vez, no lo sabemos, pero al menos hay esa defensa de la cultura. Y también existen la Feria del Libro de la Ciudad de México, del DF, es una de las más importantes a nivel latinoamericano. Y llegan artistas de talla Pesados. internacional, sí, perdón, literatos de talla internacional, como es la ganadora del Premio Nobel del 2022, que es Annie Ernaux. Oh, wow. Sí, llegó a Ella México, llegó. sí. Y también fueron autores de acá, ¿no? Si no me equivoco, creo que fue Cuya Reina. No recuerdo Sí, si fue la sí. del DF o a una de Pero Querétaro, pero fue a México. en representación y fue una Ujú. charla y todo. Sí, Sí, lo pero no revisé. esto también es necesario mencionar que no fue gestionado a través del gobierno central, sino de la editorial y demás. Así que también estamos muy descuidados en ese aspecto. Pero vayámoslos relacionando específicamente a nuestra carrera, humanidades. Creo que somos seres muy, muy pensantes, personas que reflexionan y que el punto primordial por el cual abordamos este título de hoy es la idea de la creación y la práctica del pensamiento, del criterio propio. ¿Cómo entendemos esto, Jane? Criterio propio es básicamente poder decir si algo te gusta o no, pero tener unas bases sólidas. No Tener porque, una justificación. exacto, desde tus principios, desde lo que tú creas que es correcto, desde tu
pensamiento, pero obviamente sin tener las influencias de me gusta fulanito y por eso me gusta a mí. Yo siento que siempre va a haber una influencia Sí. a través de todo lo que leas, pero también añadiéndole a tu concepto, yo le añadiría la idea de que el poder decir que para mí es esto, porque a través de otras cosas he conocido esto. Sí. No sé si lo logran entender. Es tener un concepto a través de todo lo que has leído, de todo lo que has vivido, de todo lo que has vivido. Porque, y aquí también añado esta idea, aquí lingüística, ¿qué es la cultura finalmente? Lo avanzábamos en antropología, en la carrera de lingüística. Yo en mi caso en pragmática En también. pragmática, Ajá. interesante. Bueno, aquí tengo un súper datito. La cultura es el conjunto de elementos y características propias de una determinada comunidad humana. Hace rato decíamos, ¿es que Rosalía es cultura? Claro que lo es, porque la sociedad contemporánea comparte la música de Rosalía. La conoce, la disfruta, la canta, la baila. Es cultura. Interesante, un concepto. Muchos decían, muchos pueden decir que la cultura solo es la literatura. O historia es cultura. La cultura está en todo. Es que son prácticas de comunidades prácticamente. Eso yo no lo sabía. Yo pensaba que cultura es el arte. Pero son prácticas. Ajá. De forma general son prácticas. Y bueno, nosotros nos vamos a enfocar porque sabemos que este tema es demasiado amplio. Amplio, grande. Específico. Uno de ellos va a ser la lectura. El segundo punto va a ser las artes visuales. Y por último vamos a tener el acceder a estos espacios culturales. Museos, obras de teatro, etc. Lo vamos a dividir en esos 3 puntos porque sabemos que es mucho más. Pero no queremos desbordarnos y enfocarnos en esos 3 puntos. Recordemos que en uno de los primeros capítulos de Odisea Lingüística, nosotras aquí aconsejábamos a los nuevos universitarios 2024 que más allá de estudiar puedan hacer otras actividades culturales y extracurriculares. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita disfrutarse, desarrollarse en otros ámbitos. Decíamos claramente, y lo cito, no solo es estudiar. Entonces, ¿para qué vamos a la universidad finalmente? Nosotros no podemos solo hablar de lingüística y teorías de la lingüística, la gramática y sintaxis, sin poder tocar aspectos fundamentales en nuestro contexto boliviano. Bueno, ahora vamos a abordar el primer punto, que es acerca de la lectura. ¿Tú, Alba, te consideras una persona que lee? ¿Eres una lectora? ¿Cómo ha sido tu primer acercamiento a este mundo? Yo pienso que soy una buena lectora, pero soy una lectora muy vaga. Sí, me considero una lectora muy vaga. Y que sí logro disfrutar las lecturas que realizo, porque he encontrado y he descubierto que si no te gusta una lectura, no te va a servir mucho. Te tiene que gustar una lectura. Como yo empecé en el mundo de la cultura de la lectura, no fue gracias específicamente a la universidad, fue a través de clubes de lectura o colectivos culturales que también me introduje en el mundo de los libros de historia de Bolivia y conocer a personajes bolivianos. ¿Se acuerdan? En el penúltimo capítulo hablábamos sobre si no lees Bolivia, no. ¿Te acuerdas del libro que me prestaste, el de la Chola? Sí. ¿Te acuerdas el lemita? Si no lees de Bolivia, ay, no recuerdo. Espacio publicitario. Tururú, pero lo voy a sacar. Pero trata de vuelta el libro. Sí, no, lo tengo leyendo. Trataba acerca de no ignorar a Bolivia. Existen clásicos, existen libros del exterior famosos, pero ¿dónde están los libros bolivianos? ¿No? ¿Dónde está la representación? Entonces yo me acuerdo que en ese club, por ese entonces, yo había conocido a un personaje muy famoso aquí en La Paz, que era Pavlovich. Y relacionado con la erótica, el humor, encontré un libro precioso que se llama
Historias en el motel Conversaciones en el motel de Pavlovich, ¿no? Él era un comediante, escritor paceño, con mucho recorrido, y algo muy bonito de él era conocerlo, ¿no? Conocer a un paceño y a un boliviano, y para mí era sorprendente. Entonces a partir de eso empiezo a conocer otros libros de él, y a lo que voy es que también ayudaría mucho el que las personas se inmiscuyan en este tipo de colectivos donde no tienes que estar presente totalmente, pero vamos que es mucho más accesible porque ellos te pueden compartir libros por PDF y bueno, conocer un poquito más acerca de la presencia literaria en Bolivia. Y después me fui adentrando a otro tipo de lecturas, como es el fascinante mundo de Alphonse Sebastian, al que conocemos el famosillo del mundo erótico. No, ni idea. Ya, Que se me fue. me pierdes ya. El Marqués de Sade. Bueno, ya. Alphonse No vuelves a encontrar. Donatien, no me acuerdo su apellido, pero es largo. Entonces fue a través de eso que pude conocer un poquito más acerca de la literatura erótica, y pues a mí es un tema que me fascina muchísimo, y a través de eso empiezo a tener mis propias colecciones. Me acuerdo ir al Echaiguasi a buscar este tipo de libros, los encontré algo caros, la verdad, Sí. 80, 90 bolivianos, pero que valían la pena finalmente porque era algo que me gustaba. Entonces para mí fundamental empezar la lectura a través de un tema que te llame la atención. ¿Cómo Janet comienza su recorrido en la aventura de la lectura? Bueno, yo diría que inicio en el mundo de los libros primero, y hago esta separación porque una cosa es tener libros y otra cosa es empezar a leerlos y hacer reflexión. Ser acumuladora. Exacto. y leerlos. Sí, bueno, yo comienzo con la feria del libro. Mi hermana me lleva por una actividad. Yo era pequeña, mi hermana estaba en la universidad y podíamos entrar a la feria del libro gratis. Y me dice, vamos. Yo tenía 8 o 9 años y veía libros muy lindos y yo quiero, y veía el precio, ya no quiero, porque era Las muy tapas te costoso. llaman mucho la atención. Sí, los cuando eres un colores. niño, sí. A mí me gustaba leer y leía lo que había en casa. Pero cuando fui a la feria del libro me di cuenta que había pues muchas opciones. Y bueno, esas veces ni pensaba ser lingüista, ¿no? Yo tenía en mente otras cosas, era una niña. Pero y ahí voy descubriendo, ¿no? Que hay distintos géneros. Y ya cuando empiezo en la universidad, yo me refugio mucho en los libros. Estaba en una etapa donde no sabía qué hacer, entonces comenzaba a leer muchísimo y ya comienzo a descubrir qué me gusta, qué no me gusta, y recalco ese punto, volvemos al punto de que es un poco costoso, no es un poco, es costoso. Sí. Los libros nuevos son caros, pero bueno, ahí me gusta mucho lo que es la literatura nacional. Es que también son libros que son más accesibles a los clásicos, aunque he tenido mi acercamiento a los clásicos y también me está gustando. Creo que también me gustan mucho los libros informativos, me gusta saber de historias y demás, me llama mucho la atención, pero es muy interesante cuando uno comienza y los distintos caminos que va descubriendo, y también hay libros que no te gustan, y como es costoso leer, a mí me dolía muchísimo decir, no voy a acabar de leer este libro, o lo voy a dejar, y era de, no, va a estar para mi biblioteca, pero ya los tuve que soltar porque estaban acumulando polvo acá en casa, y los fui a donar a una biblioteca comunitaria, y de una persona, de un autor que es Daniela Veranga. Doné varios de esos libros y yo les dije, capaz y ni les guste, pero hagan collage o algo y adelante, porque hay un libro para cada persona, hay un género para cada persona que le puede gustar y que puede explorar eso para conocer más. Wow. Bueno, ahora vamos a hablar, ya habíamos señalado que los libros son costosos, eso es una realidad, y lastimosamente querer un libro nuevo, y si eres un estudiante universitario, es un dolor para tus bolsillos, incluso si te pagan. A mí cuando me pagaban, Tampoco te alcanzaba. sí, porque yo quería una colección y costaba creo 500, Oh, y no, eso sí era una mega fuga para mi salario. pero existe la piratería. Y es una opción, pero sí, o sea, es accesible, es acceder al conocimiento. Sí. No es tanto como que pobre autor lo estoy dejando en la quiebra, excepto los autores bolivianos.
A ellos genuinamente creo que les debemos comprar los libros originales. Creo que sí, pero es que aquí está muy bien contextualizado la cultura de la piratería en todo. Sí. Y además, hablando comprensible. hablando de la lectura, Ujú. veíamos un artículo que se publicó en 2011 en Los Tiempos, que decían que los bolivianos leen de 1 a 3 libros por año. Wow, y es real, me ha pasado. Yo creo que menos incluso. Hay personas Un que libro. no deben leer. ¿Qué crees que haga falta para que una persona pueda leer? Yo digo que cada persona debe leer algo que realmente le guste. En el colegio a mí me hacían leer, ¿qué era esto? Lo dice el Quijote de la Mancha. Ni siquiera eso. Me hacían leer cosas muy aburridas, discúlpenme. Laguna H2O. Creo que sí he escuchado ese título. No me gustó. Sí, es que también en el colegio nos obligan a leer. Yo tenía una Los profesora- clásicos de la literatura boliviana. ¿Por qué no clásicos o contemporáneos o nuevos? ¿Por qué no leer a La Cuya Reina, por ejemplo? Sí, creo es que que es no. un poco más No sé. complejo. Sería rediseñar lo que es la estructura Sí. de las... Que no nos compete ahorita. Ya Sí. estamos hablando más acerca de la lectura y su relación con la lingüística. Entonces, Volvemos al punto. Podemos acceder a libros a través de PDF y sucede Ujú. muchísimo con la lectura científica, que son libros excesivamente Guau, caros. Eso sí. sí, o sea, se pasan de caros, porque yo quería comprar un libro que habíamos recomendado en los primeros episodios. sí. De Don, ay, no recuerdo el nombre, pero era alemán y costaba 85 y era como un fanzine de 20 hojas y yo, no. Porque Y son costosos. Es que también traerlos hasta acá, entiendo el costo, pero prefiero descargar el PDF y leerlo. entonces se comprende ya una brecha de privilegio, ¿no? Sí. Donde los universitarios de la UMSA, donde una gran mayoría son personas que probablemente no pueden acceder por factores de economía a comprar libros originales de tapa dura como tal, Pero podemos tener acceso a internet. pero al mismo tiempo tenemos el acceso a internet. Sin embargo, eso, mira que yo estoy tratando de investigar el tango y hacer investigaciones lingüísticas. Es complicado para un ojo que no está acostumbrado a leer por computadora. Ah, sí, no, definitivamente yo prefiero imprimir Y recién Y leer, aliviar, y ahí es otro gasto, las copias. el leer implica un gasto. Sí. O sea, es una realidad. Y puede Es- ser un gasto muy elevado, Pero yo diría, leer no es un gasto, leer es una No. inversión. para nada. Es un gasto. Porque invertir Des- significa que vas a poder recuperar tu dinero. Pero ¿Cómo recuperas el dinero de esa lectura? no, yo digo que inviertes en conocimiento. Claro, pero es que la inversión es cultural, pero sigue siendo un gasto. La inversión monetaria es que Nadie te la recuperas el devuelve. dinero. Exacto. Pero, ¿a quién catalogamos como un buen lector? Yo dije que soy una lectora vaga, pero yo siento que soy una buena lectora. Y unos me pueden decir, ¿por qué te sientes? Porque yo leo lo que me gusta y a través de eso yo siento que sí reflexiono. ¿Recuerdas que había un político que presumía mucho de la cantidad de libros que leía? ¿Ah, sí? Sí, así. Yo Ya, leo guiño a todas las 40. personas que saben de política, que había un político que decía, yo tengo tantos libros en casa. Sí. Sí, y más, yo decía, ¿por qué? Yo aspiraba en ese momento y decía, quisiera leer como él. Pero luego dices, puedo leer un libro en una tarde y leerlo sin tener reflexión acerca del mismo y saltarme al otro y al otro y al otro y al otro, pero sin reflexionar. Y a veces creo que está eso en el que querer ser excesivamente productivos, querer leer rápido y decir voy a leer tantas hojas tantas páginas en una hora, pero que luego dices, no he entendido nada, más bien debería leer lento, con calma y hacer una reflexión de la lectura. Yo digo que hay dos cosas. Existe la idea de leer por leer. Hasta existen cursos de lee en un minuto no sé cuántas palabras, ¿no? Sí. Y tú dices, oh, qué cool. Pero realmente podemos reflexionar. Es una de las claves de la lectura, más allá de aprender, es reflexionar algo, ¿no? Y en este caso, es reflexionar la lingüística con otros aspectos culturales. Y también por otro lado existe esta idea de ¿para qué leemos finalmente? ¿O por qué leemos? ¿Y por qué se debería leer? Esto me recuerda mucho a un pasaje que encontré en Instagram, así lo digo, la Biblia Instagram,
que decía, que respondía una persona, ¿no? Esto de por qué leemos, y una persona decía, no leemos para aprender, no leemos para saber más vocabulario, leemos para pensar sobre la vida en realidad, porque los libros nos ayudan a hacer conexiones con la vida, con nuestro propio contexto familiar, personal, que en algún momento, aunque usted no lo crea, persona que no lee o vago lector, ya le va a ayudar. Sí, hay personas que no les gusta leer y también se vale. No, sí, se vale. Sí, se vale, pero como que al menos inténtenlo, denle una oportunidad a la lectura. Yo siento que el no gustarte leer es un trauma, como el no me gustan las matemáticas. No es porque no seas malo en matemáticas, es porque hay un trauma estructural de la forma. Yo siento que la forma en cómo nos han introducido la lectura, como las matemáticas, que han sido obligatorias, con docentes muy hechos a los muy, pero que finalmente no te comprendían, es un tipo de trauma. ¿Tú qué piensas? Yo siento que a veces hay personas que no les gusta algo y no da. Pero no me gusta la cebolla y nunca me va a gustar. Toda la vida la voy a odiar, ya lo siento, cebolla, ya. Pero creo que hay personas que simplemente no disfrutan de algo, pero hay otras formas de acceder a la cultura, no solo es esta. Pero quería preguntarte, Alba, si tienes alguna recomendación en relación a alguna lectura. ¿Referente a la lingüística? No necesariamente, tal vez algún... No sé si aquí los podcast escuchas conocieron que Gaby Vallejo acaba de fallecer. Ella falleció hace un par de meses nomás. Gaby Vallejo es una escritora boliviana, cochabambina, y ella, entre muchas otras cosas, fue una gran escritora de cuentos, también entre eróticos, muy locos, muy bonitos, y también escritora de cuentos infantiles. Es una persona que me inspira muchísimo y yo también quisiera ser una Gaby Vallejo en mi futuro. Ya, entonces, ¿algún título que tengas para recomendarnos de ella? Entonces, a ella la conocí justo a inicios de la carrera. Ella estaba en el Monobloc, en una feria del libro así, independiente. Ella estaba sentadita y yo me acerco a ella y le digo, hola, no sé qué, y me dice, hola. Y me atendió súper linda la Gaby y vi un libro que me llamó muchísimo la atención, que tiene justamente la tapa de una mujer desnuda en una cama, yo creo. Y el título se llama Del placer y la muerte, de Gaby Vallejo Canedo. Tengo su firma, ya me lo dedicó. ¿Ah, sí? Sí, es hermoso. Y no sabía que ella en realidad iba a ser una de las incitadoras a mí para el mundo de lo erótico, de lo radical, de lo lindo, de lo sexual. Y gracias, Gaby, donde te encuentres, te mando mucho amor y espero que estés allá en el cielo haciendo tus locuras también. ¿Tú qué libro te gusta? O sea, ¿qué quisieras compartir? Me gustan mucho. Debo enseñar, pero quiero relacionarlo con la lingüística. Claro. Y es este libro de George Orwell, de 1984. Es una distopía. Y la parte que a mí me hizo como que clic en la conexión con lingüística fue cuando hablan la neolengua. Este libro es una distopía básicamente del totalitarismo, de cómo una sociedad por completo cae en manos del autoritarismo. Y hay una parte que me llama mucho la atención, que eran unos trabajadores que se encargaban de corregir libros, de eliminar palabras, y acá cómo influye el lenguaje, ¿no?, en la creación de esta sociedad totalitaria, de esta figura máxima de autoridad. Y bueno, yo les recomiendo que lo lean, es un clásico, pueden encontrarlo en distintos precios, en distintas ediciones. Yo me la compré en la feria del libro. Muy cómodo, es de bolsillo, bastante ligerito, pero una obra bastante interesante. Hay aspectos que no me gustan del todo, por ejemplo, la pareja que hay en el libro se me hace muy extraña porque hay una relación de edad considerable. Yo digo, no pasa esto en la vida real. Pero date cuenta que estás trabajando tu criterio propio al decir, hay cosas que no me gustan, Sí. y no sueles decir, Me sí, encantó. adoro, ya, Sí. como a la Gaby Vallejo, ya. También pasaba en el libro que leímos de Cuya Reina, que habla cierto. acerca de que hay algo bien interesante, porque habla acerca de personas que tienen ascendencia aymara. La mamá de la familia habla aymara, y porque tiene un problema de asimilación, no compra un disco de Camila, sino compra un disco de Camela, y Sí. que luego va a tener sus consecuencias. Y yo, Hablando acerca del libro de Gaby Vallejo,
En este libro del placer y la muerte nos habla sobre la sexualidad como un eterno juego que recorre todas sus páginas. Y las imágenes que se evocan de Balthus, las niñas sensuales, inocentes, de senos pequeños y de niña no mujer, entre el placer de la piel, puede escandalizar a un contexto paseño, ¿no? Pero son narraciones, como lo dice aquí Gumucio, deliciosas y muy tiernas. ¿Cómo lo relaciono con la lingüística? Aún no tengo muy en claro cómo. Por ahí hay una lectura que tal vez les puede llamar la atención a las personas que nos escuchan, así que abran sus mentes a explorar. Y aquí voy a ir con una pregunta. ¿Y qué es lo que más te llama la atención de los cuentos de esta autora? Bueno, es que hay una relación entre, y lo llevo mucho al orgasmo, lo relaciono mucho con el orgasmo. Son diferentes cuentos así chiquititos de personajes interesantes, como aquí lo relataba. Personas pueden ser inocentes o personas que saben, generalmente inocentes, de parejas, que empieza es como en el sexo, ¿no? Hay una efervescencia, una subida, pero también hay una bajada, que es la muerte, ¿no? La petite mort se llama el orgasmo en francés, ¿no? Entonces Gaby hace lo mismo, pero a través de un cuento, y no específicamente dice, y tuvieron sexo, ¿no? Entonces no te lo narran, no es explícita, eso es bonito. Es sutil con su narración. Es muy sutil es muy suave, pero lo imaginas y dices, okay, siento cómo las personas rozan sus pieles, y hay una muerte sobre dos parejas que mueren después de hacer el amor, y la chimenea, el mismo, ¿qué es esto? El CO2. Sí, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono los mata, pero de una forma bella. O sea, bella. Los animo mucho a escucharla. Léanlo, porque tal vez belleza. las palabras se quedan cortas a la narración que hizo esta autora, porque yo igual siento que así he sido súper torpe con la descripción de 1984. Vamos a trabajar en eso, pero mira, estamos practicando. Vayan a leer. Vayan a leer. Lean, tal vez les gusta, tal vez no. Y bueno, yo también tengo otra, que es de Annie Ernaux, que se llama El lugar. Este es un fragmentito que, bueno, es la historia de una persona de clase baja que va ascendiendo hacia una clase media a través de la formación académica. Y en uno de sus pasajes recuerda cómo su padre no podría pronunciar una palabra. Y yo dije, wow, o sea, esto también está pasando en Francia, porque sus padres eran campesinos. Y su papá se molesta con ella y le dice, ¿por qué no me has corregido? Es que allá es mucho peor, te cuento. Allá sí que son... Si aquí nomás, mira que viene un gringo y habla apenas y decimos, sí, estás aprendiendo y no sé qué. Pero allá los mismos franceses son muy estrictos con la lengua francesa. Imagino que sí. Así que, bueno, yo hacía esas conexiones con el lenguaje. Ahí están mis dos recomendaciones. De George Orwell, 1984. Y bueno, de Annie Ernaux, El lugar, muy bueno. Las obras de Annie Ernaux son hermosas. Yo recomiendo que las lean. Son historias muy fáciles de entender, muy llevaderas. Sus libritos los leen en una tarde, pero se quedan con ustedes toda una vida y es muy muy bonito. Totalmente. Y ahí muy apasionadas, nos gusta mucho esto del mundo de la lectura, Alba y a mí. Oye, y los paseños, los bolivianos, ¿tenemos tiempo para leer? Bueno, yo creo que acá hay dos tipos de situaciones. Una que algunos dicen, no puedes leer en el transporte público, pero no es tan sencillo. A veces el minibús está con la luz apagada y no puedes leer. O te dan mareos. Ajá, o estás cansada simplemente. Yo he intentado leer en el minibús, pero personalmente me dan muchos mareos. Pero, ¿qué pasa? Yo acá invito a la reflexión a todos. Si de tu celular tienes 4 o 5 horas de ver TikToks, realmente, ojo ahí, sí, exacto. Puedes leer, tal vez dedicarle 1 horita a la lectura, si es lo que quieres, ¿no? Acá tampoco nos vamos a imponer y decir que es la única forma de acceder a la cultura. Pero en este capítulo sí estamos tratando de motivar a la lectura, ¿no? Sí. Sobre todo en la carrera de lingüística, donde se debería leer. Sí. Y decíamos que en la universidad no solamente la ciencia, no solamente artículos. Y no solamente indexados, sino literatura como tal.
Y Para para el fortalecer disfrute y para el ocio, pero para el ocio pues de acá, ¿no? Sí, Del cultural, cerebro. sí. Abre un espacio para poder reflexionar acerca de lo que pasa en tu país, lo que pasa en otras regiones. También es bueno contextualizar. Nuevamente hablamos sobre el gran criterio propio de una persona, cómo es que se forma, ¿no? Y como decía Jane, preguntarnos hasta dónde tengo yo, persona, el control de mi tiempo. Muchas personas dicen, se excusan aquí, los paseños nos excusamos mucho con no tengo tiempo, ¿no? Sí, Y que se puede entender. A veces no se es tiene comprensible, tiempo, pero si estás mucho pero a tiempo ver, en el celular, sí, hay que ser realistas. Si estás mucho tiempo en el celular, sí tienes tiempo para leer. Y también es bueno caer en esta parte de la reflexión, que no todos se quieren en el aspecto pasivo. Tú, Alba, hablabas acerca de los clubs. sí, decían que es muy bueno poder acompañarse de otras personas para motivarse a leer y compartir reflexiones de lecturas, en fin, pero al mismo tiempo comprendemos que muchas personas no tienen nuevamente el tiempo o incluso la economía. Hay clubes donde se tiene que pagar para Sí. poder entrar. Hay un club de lengua inglesa que te dan el libro en inglés y demás, pero se paga. Oh, bueno, Sí. y que entonces, ¿cómo poder encaminarnos en esta aventura de la lectura de forma solitaria? ¿Se puede? Sí, yo digo Sí, que sí. Sí, siempre hay formas. sí, ¿Cómo? míranos a nosotros. ¿Cómo lo hacemos nosotras? A mí me pasa que leo un libro y busco las reseñas de YouTube. Oh, eso es muy bueno. Sí, sí, Es que, vamos, ¿saben o qué? hasta de TikTok. Es que tenemos mucho alcance, pero tal vez, y mi mamá me lo decía, estás mucho tiempo en el celular, hueveando. Estás hueveando, pero también existe esta muy buena oportunidad para poder sacarle el jugo a esa lectura compartiendo y reflexionando a través de otros que ya lo han hecho, Ujú. ¿no? Y como tú dices, acompañarnos de reseñas de YouTube, de TikTok. Existen blogs donde la gente, los mismos escritores comparten sus Sí, pensamientos. o a veces también busco alguna conferencia que haya dado este autor. Sí, Bueno, en el y caso están de grabados. George Orwell no creo que haya porque Pero pasó hay hace muy- conferencias referente a su George, texto. ¿no? Exacto. Exacto. Y con lo bueno de leer autores contemporáneos es que te los puedes encontrar ahí en YouTube dando alguna conferencia. Y es muy Sí. lindo. A mí me gustó. Yo me puse en un mes así encantadísima de Anier, ¿no? Y buscaba todo Y relacionado a sabes ella. todo de Arnaud. Sí, no, hasta de qué sus bonito. hermanos, ya de todas sus Toda familias. su Desde familia. llegué muy lejos con la obsesión, pero te involucras bastante en el tema, ¿no? Y es muy interesante. Yo les juro que pensaba que esto no sucedía en otros países. Yo decía, Bolivia, Latinoamérica tiene este problema de racismo y luego decía, wow, Y también sucede en vas y Francia. conoces y dices, ok. Clasismo, sí. Sí, Entonces, totalmente. Entonces, nuevamente, ¿quién controla realmente tu tiempo? O nos controlan o podemos realmente gestionar. Yo creo que sí se puede. Es un proceso muy pesado porque el cerebro, y esto está científicamente comprobado, se acostumbra muy fácil a lo que una persona puede hacer. Entonces, si hemos estado muy acostumbrados a ver TikToks por 4 horas, natural que pase, sí, no, va a ser un proceso pues pesado el poder salirse de eso, Sí. ¿no? O sea, no digan que no lo voy a lograr, porque los comienzos siempre pesan, Sí. pero es un gran, Lean significa, hábitos atómicos. Ya no, Exacto. mentira, eso es un libro de autoayuda. pero significa también que estás empezando algo nuevo y el poder motivarte a uno mismo de decir, oye, ok, me voy a meter en esto Sí. de la lectura de la que tú quieras y poder hacer una reflexión bonita, ¿no? Sí, y también hay para todos los gustos. Sí. Hay libros muy bellos. En serio que TikTok ayuda muchísimo a hacer una como que selección de lo que te podría o no gustar. Ujú. Se vale leer ficción, se vale leer otras cosas, pero lo importante es que lean y también que haya reflexiones, creo. El que escribas. Exacto, y iba a eso. ¿Dónde van las reflexiones? Una vez escuché que las palabras se van al aire. Está muy bueno la parte oral y las grabaciones mismas que hacemos en Odisea Lingüística se quedan ahí. Pero por otro lado, no todos tienen podcast o no todos tienen el tiempo para hablarlo en el almuerzo, no todos tienen el tiempo para ir al Berti Forti para charlar sobre algún Sí. determinado libro, ¿no? Al bestiario. Algo al bestiario base al de- bestiario. Sí. Entonces, no todos tienen tiempo. ¿Cómo podemos hacer nuestras reflexiones mucho más duraderas? A través de la escritura. Sí. Ensayos. Así Hablemos que, de eso. Sí, y
y ayuda mucho la práctica de poder escribir. Sí. Porque no crean que el primer escrito que hagan va a ser una obra maestra condecorada por todos. Siempre comenzamos de manera torpe muchas veces, entonces háganlo, pequeñas reseñas. Y a mí me ha pasado que yo escribo, digamos, lo que me ha gustado de algún libro y lo leo después de mucho tiempo. Ay, Y digo, ya no me gusta esto, ya no me gusta esto otro. O vuelvo a leer el libro y digo, ha cambiado mi perspectiva. Porque no es lo claro. mismo leer un libro cuando tienes 15, cuando tienes 20, cuando tienes 30 y así Cambia, sucesivamente. creces, ¿no? Sí. Y qué bonito poder, y esto lo recuerdo muy bien del director de la Alianza Francesa, donde en un taller nos dio los 10 tips de por qué debemos leer, y él decía algo fundamental: el poder escribir las reflexiones de alguna lectura que hiciste te ayudan mucho a comprenderte en un tiempo delimitado. Es decir, que vas a escribir, va a pasar el tiempo, vuelves a leer ese escrito y te dices, no, yo he escrito esto, pero es una belleza, debería ganarse el Nobel. O por el contrario, puedes decirte, ok, qué chistoso. Esa vez sí que estaba Ya. en serios problemas Esa mentales. vez me mamé. Como el meme, ¿no? Cuando encuentras tu trabajo que iba a revolucionar la Sí, ciencia sí. de la lingüística y hay una Ves cara ahí de... tu carita. Entonces, es fundamental poder escribir. No importa si no sabes las bases, aunque en la carrera de lingüística se practica las bases de la redacción, poderlas llevar a cabo, ¿no? Dentro de las reseñas de lo que tú te guste. Si has leído, no sé, el cómic de las tortugas ninja, haz tu ensayo crítico acerca de esa lectura. Crítico, ¿por qué? Porque aquí lo manteníamos desde un principio. Estamos tratando de crear una reflexión propia de uno para poder defenderse ante el mundo, porque como la Jane decía al principio, mucho está esta idea muy centrada de poder decir, acepto esta idea porque Juanito lo dice en su TikTok. No, tenemos que empezar a poder criticar y no dar la contraria porque no te cae o por otro motivo, sino porque no concuerdo con esto por tal motivo. Es que también existe una idea errónea de lo que significa criticar. Criticar no es irte a la yugular de la exacto, persona. o sea, no me gusta, no sé qué. Pero criticar es construir una justificación sólida de ti mismo a través de la escucha del otro. Ay, no sé, es un concepto que me lo inventé ahorita, pero creo que es válida. Sí, y es que también a veces se lo toma muy personal cuando alguien critica algo y dices, no, a veces simplemente no les gusta a las personas ciertas cosas y no convergen contigo y ahorita se me vino esta idea que le escuché en los noticieros, decían, no, es que los bolivianos solo saben criticar, pero no hacen nada. Criticar es que es eso, hay personas, digamos, o esta idea de que criticar es decirle todo lo feo, todo lo negativo que has encontrado de un producto, de un libro, en este caso, o de un ensayo, pero no hacer pues aportes significativos. Y el criterio propio se trata de hacer crítica constructiva finalmente, ¿no? Sí, también con las bases, no solamente porque lo odiaste, sino decir... A veces pasa que las personas lanzan su veneno. Lo toman muy personal, ¿no? Pero ahí está el poder decir que no te gusta algo, pero con bases y haber hecho una lectura, una reflexión y decir sí, es por esto que me ha gustado, por este otro no. Y bueno, la lectura es un mundo muy interesante, es una lástima que sea tan costoso, es una lástima que muchas personas no estemos familiarizadas con la lectura, porque a veces venimos de hogares donde no se lee. Eso es fundamental. Sí. Aquí, por ejemplo, en Bolivia, muchas de las familias, por ejemplo, del altiplano, clase media, donde, o sea, baja. Generalmente en el Alto, yo sé que el Alto se la conoce como el pueblo de los pueblos, ¿no? Generalmente vienen muchas familias del área rural. Del área rural y inmigrantes se posicionan ahí. Pues claramente en los pueblos no se ha trabajado la lectura como tal, o no ha llegado ahí a la lectura de la lectura, ¿no? Sí. Entonces llegas a la ciudad del Alto y claro, los niños empiezan a crecer, entran a la universidad y encontramos ese choque de, no sé leer, digamos, ¿no? Sí. O no tengo esa costumbre en casa, y obviamente es un tema del que hay que hablar. Sí, también influye mucho el tener la biblioteca en casa. Si tienes varios libros, o sea, como que empiezas a picar y dices, esto me llama la atención, pero si no hay libros,
Si no hay libros, ¿qué te queda de entretenimiento? Y solo La hay radio y la tele, tele. y el celular ahora. Ahora ¿qué? más el celular es más que un- todo. ajá. Ay, no, estos niños, ¿dónde Sí, están? Sí, entonces, a veces son varios factores, pero, ay, no sé. Siento Sí, que son varios. son varios factores, pero también depende de uno el poder tener esta sensibilidad cultural. Creo que cuando, por lo menos ahorita, hablando, porque este podcast está dedicado también, sobre todo a los universitarios, a todos en general, a los universitarios, poder tener eso, lo que tú dices, tener más conciencia acerca de lo que hacemos día a día con nuestro tiempo uno, que es muy, muy valioso el tiempo de cada persona, cómo lo invertimos y saber si eso nos suma en la vida, ¿no? O sea, ver 4 horas de TikTok te suma realmente. Sí, y eso que TikTok tiene material muy interesante, Sí. pero luego dices, no es solo el todo, porque son 30 segundos de información Ah, ya, y- hablamos. o 2 minutos de información que no se van a comparar con haber leído Sí, con haber leído una media hora. sí, totalmente. Y justamente esto lo leía, lo escuchaba en el podcast Transhumanas, que también se escucha en... Recomendación. Súper recomendación, si te gusta la lingüística y la actualidad en lingüística, es un podcast argentino a quienes mandamos un súper saludo y esperemos trabajar alguna vez con ellas. Una colaboración, por favor. Sí, con Transhumanas. Y bueno, ellas justamente comentaban, reflexionaban acerca de cómo existe una rapidez de información ahora, ¿no? Y sobre todo en TikToks, Instagram, hasta YouTube, sobre el haber leído sobre algo y rápidamente sacar una reflexión de eso. Cuando en realidad nosotros, existe también esta idea de no hacer nada, Sí, que el no ocio. significa no hacer nada, significa dejar descansar al escrito, poder pensar en solitario para después compartirlo con alguien. Porque lo que pasa ahora es que existen muchos TikToks sobre determinada reseña, digamos, Ujú. o reflexión sobre algo. Y todos dicen, sí, de acuerdo, ¿no? Corazoncito. ¿Qué significa eso? Que estás de acuerdo rápidamente con la persona. Ujú. Y no hay, pues, una reflexión profunda del Sí. asunto. Sí, eso pasa mucho porque las redes sociales te dan un lugar de pasividad. Ujú. Si bien puedes comentar, no vas a comentar tu mega reseña. No puedes, como lo podrías hacer en casa, ya, Sí. en solitario. Y también estos clubs que existen de lectura que a veces te pueden ayudar a crear estos lazos, pero entendemos el factor tiempo que no todos tenemos. Y el factor cansancio. Y el factor La Paz Bolivia que está llena de trancaderas. Ay, Dios. Y es difícil de acceso a veces y implica hacer un esfuerzo, pero los invitamos a que reflexionen esta semana acerca de sus lecturas. Tal vez nos puedan compartir algún libro que les haya gustado. Que se relacione o no a la lingüística, porque finalmente lo decíamos acá. La lingüística está en Ernaud, está en George Orwell, la lingüística está en Gaby Vallejo, Claro. pero también se basa en reflexionarlo. Mira que ahorita no lo podía relacionar, pero después dije, a ver, existe la estilística, el discurso de la Gaby Vallejo sobre la sexualidad boliviana, ¿no? Sí, y Así en una que sociedad lo- tan conservadora como la Sí, nuestra, así es que un discurso analizarla va disruptivo. a ser delicioso, seguramente. Ujú. Entonces, muchachos, eso, a leer. Lean, tengan esta sensibilidad cultural, es a eso a lo que vamos, que el conocimiento no solo se limita a las aulas de la carrera, también tenemos que explorar otras formas de adquirir conocimiento, de reflexionar, y es a través de los distintos puntos culturales que pueden existir, y uno de estos es el acceso a la lectura. Busquen, pirateen, no hay problema, Sí, pero lean, fanzines. por favor. O sea, también autores nacionales. Yo los invito a que lean autores nacionales. No, es importante leer acerca de Bolivia, porque la estaríamos negando. Bueno, agradecemos a todos por darnos por darnos el tiempo. Agradecemos a todas las personas que han seguido este podcast hasta este punto. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Para que las personas que no están relacionadas a la ciencia de la lingüística puedan conocer un poquito más acerca de nosotros. Muy probable que ya te dio curiosidad saber qué hacemos los lingüistas, Sí. ¿no? ¿Cuál es el origen de todo esto? ¿Dónde nacimos? Sí, ¿cuál es el génesis de esta ciencia? ¿Será Saussure? No lo No creo. creo. ¿Platón? Puede ser.
Ya. Tal vez tengamos que recordar mucho, leer ¿La mucho, Biblia? Ya, la Biblia. pero sí, es uno de los episodios que estamos preparando con mucho cariño. Sí, así que ya creo que este ha sido un bonito camino con Odisea Lingüística. 7 episodios 7 episodios. que hasta el momento han sido muy bien recibidos. Esperamos una buena crítica por parte de todos ustedes. Y nada, nos inmiscuimos ahora sí, mucho más en profundidad a nuestra área. Sí. La lingüística en diferentes aspectos. Sí, la difusión, que también queríamos abordar hace mucho. Vamos, ¿qué es la lingüística? Sí, y bueno, entusiasmadas porque están acá con nosotros. Mandar un fuerte abrazo a todas las personas que nos están escuchando. Alba, ¿tienes algún saludo especial? A mi mami, que ahí nos apoya muchísimo. Probablemente no nos escucha, pero siempre me dice, vete con cuidado, hagan cosas bonitas. Listo, entonces nos quedamos con ese tierno saludo y esto fue Odisea Lingüística.